Hola, muy buenos días. Bienvenido a esta exposición, la cual va a hacer el análisis del impuesto al patrimonio y la ley del impuesto sobre la renta en fuentes arbitradas, como lo es en el caso de nuestro país Venezuela y nuestro hermano país de Colombia. Bajo la B de Govins se va a realizar esta exposición. Espero que sea de su agrado. Aquí vamos a hablar de 5 puntos, como son el hecho gravable, la base imponible, sujeto pasivo, tarifa aplicable y el contexto internacional. Empezamos entonces hablando sobre lo que es el hecho gravable. Y lo primero que tenemos que saber es qué es el hecho gravable. El hecho gravable no es más que el generador o el que origina la obligación tributable. ¿Y esto qué quiere decir? El hecho gravable se perfecciona en el momento en que ocurre la transacción de adquirir un bien para un beneficio. Entonces, tenemos que también saber, en este caso, como estamos hablando de lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio y el impuesto sobre la renta, que es el hecho gravable en el impuesto al patrimonio. En el caso del patrimonio, tenemos que hablar de que el hecho gravable, se basa en los activos que tiene la persona. Puede ser bien mueble, inmueble, inversiones, cuentas por cobrar, efectivo. Todo esto para un impuesto al patrimonio es el hecho gravable. En cuanto al impuesto sobre la renta, viene siendo lo que tiene que ver con los ingresos, con los beneficios, con los salarios, los sueldos y todo aquello que tenga que ver con la renta. ¿Ok? Por otra parte, tenemos que también saber en nuestro país quién regula estos dos impuestos y desde cuándo están vigentes las leyes para este tipo de impuestos. Para nuestro país, el ente que regula estos impuestos es la Administración Tributaria, llamada CENIAT. Para Colombia es el DAC. Entonces, para nuestro país, en el impuesto sobre la renta, el que está vigente es del año 2020. Y para el impuesto al patrimonio, el que está vigente es el del año 2019. Todo lo que tiene que ver con la norma, pues los impuestos a los cuales se rigen estos dos tipos de impuestos. Para llevarlo a la metodología, ¿sí? Podemos hablar de que tenemos que el país donde se habla sobre lo que tiene que ver con el hecho gravable, tenemos que decir que el ente regulador en ambos países debe promover la inversión. ¿Y cómo puede hacer eso? Pues simplemente incentivando al contribuyente a obtener créditos, aumentar su inversión, a promover para que las personas puedan tener un patrimonio mayor y que de una u otra manera esto les sirva al Estado de tener un aumento de recaudación. En cuanto a lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, podemos decir que se debe capacitar al contribuyente. Me disculpan aquí que se me está quedando la computadora sin batería. Capacitar al contribuyente para que todo lo que el contribuyente perciba como ingreso
pueda de una u otra manera ser utilizado para tener un aumento en la recaudación, porque aquel contribuyente, quien tenga más, es el que va a aportar al ente regulador el aumento de la recaudación. ¿Y cómo podemos corregir esto? Pues simple, invitando o desmotivando a aquellos contribuyentes a que eviten la evasión fiscal o la elusión fiscal. Y esto se hace simplemente educando al contribuyente. Porque hay muchas personas que piensan que no están, o sea, no pueden o no deben pagar esto y estos tributos. Y realmente sí lo tienen que hacer. Y como conclusión, pues simplemente es corregir el hecho gravable en ambos impuestos para reflejar lo real. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues yo considero que por lo menos al impuesto al patrimonio hay que educar a las personas a que cuando vas a hacer la declaración debes colocar en el hecho gravable lo que realmente cuesta o el costo real de lo que tiene que ver con los activos. Ahí sí deben tratar de buscar a una persona que tenga los conocimientos para que pueda llevar ese hecho gravable se refleje realmente lo que es. Hablando sobre el otro punto que es base imponible, podemos decir que base imponible es la cantidad total de ingresos, propiedades, activos, consumos, transacciones u otras actividades económicas a las cuales está sujeta el contribuyente para poder pagar sus impuestos al fisco nacional. Por otra parte, tenemos que decir quién debe declarar y pagar el impuesto al patrimonio y el impuesto sobre la renta. En ambos impuestos, quien debe pagar es persona natural o persona jurídica que establezca ambos impuestos. En el impuesto al patrimonio, quien más tenga propiedades, más paga. Y en el impuesto sobre la renta, igual. Quien más tenga ingresos es el que más paga. En cuanto a qué es la base imponible para el impuesto al patrimonio y el impuesto sobre la renta. Pues para el impuesto sobre patrimonio, el valor que se debe reflejar es el valor neto de los activos. Y anteriormente había dicho que los activos era el efectivo, las cuentas por cobrar y todo lo que tenga que ver con los activos muebles e inmuebles. Y para el impuesto sobre la renta es simplemente el ingreso por ventas, los salarios, las bonificaciones y todo aquello que te dé una renta, deduciendo por supuesto lo que es costo y gasto. Eso te va a la renta y con eso pues vas a poder pagar al fisco nacional lo que tiene que ver con el tributo. ¿Cómo vas a incentivar o cómo podemos incentivar aquellos impuestos? Si bien es cierto, en nuestro país y como en otros países, se debe educar al evasor. Se debe ser transparente para que estos contribuyentes puedan regularizar su situación fiscal. ¿Y cómo podemos eliminar aquellas personas o aquellos contribuyentes que no están retribuyéndole al fisco lo que hacen como contribuyentes? Es afrontando, ¿sí? O eliminando a aquellas contribuyentes que tienen excepciones. Hay estados, por lo menos en mi país, donde están exentos de pagar impuestos sobre la renta. Y si se pueden revisar realmente su parte, su situación financiera,
muchas veces nos podemos dar cuenta de que estas personas que tienen una excepción tienen renta que son gravadas. Y como conclusión podemos decir que tenemos que combatir esa evasión con tecnología. Ahora actualmente tenemos lo que es la IA y que a través de esto también podemos tener controles que sean efectivos para que esta evasión a través de la base imponible se pueda controlar. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es el sujeto pasivo. ¿Y quién es sujeto pasivo? Es aquella persona física o jurídica obligada a cumplir la obligación tributaria para que el ente regulador pueda obtener de una u otra manera lo que es la renta tributaria. Dentro del impuesto, el patrimonio y el impuesto sobre la renta, como lo había dicho anteriormente, en ambos impuestos, ¿sí? Tanto personas naturales como personas jurídicas, son las que deben pagar este tributo. Y según como lo estipula la ley. Por lo menos en lo que es el impuesto al patrimonio, solamente son sujetos pasivos especiales aquellos que son calificados como contribuyentes especiales. Pero para el impuesto sobre la renta, es toda persona natural o jurídica, no importa que sea contribuyente especial o no. Todas, absolutamente todas, deben cumplir con con lo que tiene que ver con la parte tributaria. ¿Cuál es el mínimo tributario para declarar? Para lo que es el impuesto al patrimonio, a partir de 150 millones de unidades tributarias. Y para el impuesto sobre la renta de personas naturales, es a partir de 1000 unidades tributarias. Para personas jurídicas, sobre cualquier monto. En cuanto a los incentivos, podemos hablar de que hay que haber debe existir una cooperación internacional para prevenir o ocultar patrimonios e ingresos. Esto, si hay una transparencia a nivel internacional, podemos lograr de que todo lo que una persona natural o persona jurídica, sujeto pasivo, pueda tener en cualquier país, pueda de una u otra manera ser llevado a este país, a Venezuela, para que la persona pueda pagar al Estado lo que le corresponde. ¿Cómo podemos afrontarlo? A través de la evasión fiscal, de todos los impuestos pasivos. Hay pasivos informales, por ejemplo, los que venden en las calles. Esos son unos sujetos pasivos que en todo país debería pagar impuestos. ¿Y cómo podemos concluir esto? Educando al sujeto pasivo para que garantice el cumplimiento de la ley. Por otra parte, tenemos tarifas gravadas. ¿Qué tarifa se aplica en el impuesto al patrimonio y el impuesto sobre la renta? En ambos impuestos se utilizan tarifas progresivas y es según la inversión que tenga cada uno de las personas involucradas en cuanto a estos tributos. ¿Cómo se incentiva? Regularizando la situación fiscal, cómo se puede mantener implementando y fortaleciendo la ilusión en ambos impuestos, recordando que debemos mantener educado al contribuyente. ¿Y cómo podemos concluir con esto? Debemos combatir la desinformación. Por último, hablemos como el contexto internacional. La clave para explotar internacionalmente estos impuestos es tener transparencia internacional, armonizar fiscalmente, el beneficio que tienen estos impuestos para impulsar a la sociedad y como concluimos, combatiendo la falta de consenso político. Muchas gracias por la atención prestada. Disculpan que al final fue bastante rápido, pero la exposición era de 15 minutos. Así que agradezco a todos aquellos que pudieron estar conectados para poder ver esta exposición. Agradezco a todos y muy especial a nuestro profesor. Feliz tarde.